Creo que no soy el único que en los últimos años ha estado notando un patrón muy creciente, y es que en las industrias, las grandes industrias, han sufrido un enorme declive, tanto en su calidad como en su rentabilidad. Ya es costumbre escuchar todos los meses sobre series buenas o malas siendo canceladas, proyectos con potencial que no se llevan a cabo, estudios de juegos cerrando o despidiendo a una cantidad sustancial de gente. Y lo que es todavía peor, estas grandes compañías tienen que recurrir a las IPs conocidas, las enormemente establecidas y sobreexplotadas de formas altamente criticables para generar ganancias, siendo lo más triste de esto que les funciona. Las películas más exitosas de este año son secuelas, remakes o adaptaciones de franquicias ya establecidas que en términos generales no parecen ser del disfrute del público, o al menos del internet. Y esto es algo que lleva pasando año tras año tras año, mientras que proyectos más originales, apasionados y queridos por la audiencia a duras penas llegan a la rentabilidad, o directamente no llegan. Proyectos basura altamente polémicos recibían toda la atención mediática, mientras obras realmente buenas caían en el olvido. Incluso se sabe que cosas altamente exitosas socialmente hablando han generado pérdidas por sus altísimos costos de producción, siendo esto un efecto que sigue constantemente pasando y puede que se agrave con el tiempo. Y es que no parece haber indicios de que esto vaya para mejor. Disney va a seguir sacando remakes live action, Warner está en pláticas de ser comprada, lo que en definitiva va a afectar de forma negativa a proyectos grandes y pequeños. Nick no quiere soltar a sus dos gallinas de huevos de oro que son Bob Esponja y The Loud House, mandando al averno toda otra serie que tenga calidad. Xbox oficialmente ha dejado de ser la opción económica para los jugadores y Electronic Arts va a ser comprado mediante deuda, lo que lo obligará a reducir sus costos operativos mediante despidos masivos y uso de la IA. Con todo esto, durante un tiempo llegué a pensar que el entretenimiento como lo conocemos, como lo amamos, ya no existía, pues las grandes compañías que manejaban este entretenimiento han caído en un ciclo de producción y desgaste creativo del cual muy difícilmente van a salir, pues también muchos de los consumidores se han acostumbrado a este y mientras siga funcionando, no habrá razón para dejarlo. Sin embargo, este ambiente sombrío, desesperanzador y carente de alma tiene una luz al final de este, una luz que se ha estado construyendo en los últimos años y ha tomado una fuerza increíble, siendo esta las producciones independientes, estudios, casas productoras pequeñas, incluso animadores y diseñadores individuales que son capaces de crear obras maestras con un presupuesto muy inferior al de estas grandes corporaciones. Y es que cada vez la charla de cómo estos proyectos independientes terminan humillando a las grandes corporaciones se vuelve más constante, ya sea para usarlos como un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas o solo para burlarse de estas grandes compañías, lo cual considero muy inmaduro porque dudo que quienes hacen estos videos usen Linux en lugar de Windows. Hazbin Hotel y Hello Babos puede que hoy en día tengan muchos retractores, principalmente por su creadora, pero es innegable que cuando se estrenaron sus pilotos tuvieron un impacto genuino en todo el internet, uno que hasta el día de hoy perdura. El asombroso circo digital se ha consagrado como una de las series independientes más exitosas, teniendo una retribución y alcance que francamente solo podría ser comparado con producciones de grandes compañías. Aunque claro, dicho éxito también se ve perjudicado por la sobreexplotación, la cual irónicamente ni siquiera viene de su propia casa madre, sino de las granjas de contenido, lo cual es cuando menos frustrante. Pero bueno, es obra del impacto que ha tenido en estos años, y gracias a ese éxito sus otros proyectos como Murder Drones llegaron a un público más amplio, así como sus más recientes pilotos, El Distrito Gaslight y Caballeros de Guenavir, de los cuales tengo un video en el canal, han recibido mucho más atención de lo que muy posiblemente hubieran recibido. Ya ni hablemos del terreno de los videojuegos, donde año tras año hay un boom de uno o varios juegos indie que se roban la atención de los medios. Y no hablo solo de casos como el de Silksong, que terminaron saturando la red de todas las tiendas digitales. Hablo de juegos que salieron de la nada, que sorprendieron al mundo, que, de alguna forma, lograron sentirse más genuinos y divertidos pese a que no cuentan con un gran presupuesto o mucha gente tras estos. Vaya, tan solo pensemos en el hecho de que Balatro, un juego desarrollado por una sola persona, se llevó la misma o incluso una cantidad mayor de premios que Blood Meat Wukong, siendo uno un juego que había sido esperado por años y otro que salió de un día para otro.
Incluso generó tanto dinero a su creador que este terminó por jubilarse. Los pilotos animados independientes estrenándose mes a mes se vuelven más comunes. Puede que muchos de ellos no se conviertan en series o tarden años en lanzar un solo capítulo, pero siempre con una completa libertad creativa y financiera. Después de todo, no necesitan obtener ganancias exorbitantes para poder llevar a cabo estas producciones o complacer a algún accionista completamente indiferente al valor artístico y que únicamente vela por los números verdes. Incluso en años recientes hemos visto cómo creativos y producciones que solían estar afiliados con grandes compañías han optado por irse al camino indie. Algo que en tiempos pasados habría sido considerado una locura por los riesgos y la inestabilidad financiera que esto representa. Pero ahora, siendo honestos, con tantas cancelaciones y despidos que se han dado en las grandes compañías, pues ha quedado claro que la inestabilidad financiera se va a dar de una u otra forma. Así que mejor que sea por proyectos propios que por decisiones de accionistas o ejecutivos que lo único que reciben por estos fracasos es un bono millonario. What Fu, por ejemplo, una serie francesa que recomiendo ampliamente, tanto su cuarta como quinta temporada fueron financiadas parcialmente por un Kickstarter. Esto porque sus afiliados no les agradaba la idea de que la serie tomase un rumbo más maduro en comparación a sus temporadas pasadas. Y si bien esto lo limitó un poco en ciertos aspectos como la calidad de la animación y la ausencia de un doblaje latino, la visión creativa se pudo preservar. Además de que se pueden ver de forma completamente gratuita en YouTube. The Dragon King, la serie secuela de The Dragon Prince, una de las mejores series animadas de Netflix en mi opinión, actualmente posee una campaña también de Kickstarter que de hecho no solo logró alcanzar su meta propuesta con tiempo de sobra, sino que triplicaron esa meta, lo cual abre paso a que entreguen una animación de mucho mayor calidad de la que se tenía previsto. Aunque quizás el caso más sonado de esto es el de Dana Terrance, creadora de la casa Búho, que en años recientes se alió con Glitch Production para desarrollar la ya mencionada Caballeros de Buenavir, una serie que curiosamente critica fuertemente el impacto negativo que las grandes corporaciones como Disney tienen en el ambiente y la gente, donde podemos admirar una calidad de animación bastante comparable a la de la propia casa Búho, lo que nos demuestra que no se necesita de grandes cantidades de dinero para llevar a cabo una calidad como esta. Bueno, eso teniendo en cuenta que esta serie no tendrá ni de cerca la misma cantidad de episodios que la casa Búho y que no cuenta con los típicos actores de voz que suelen haber en estas producciones, pero ustedes entienden la idea. Y por supuesto, uno de los casos más sonados en los últimos meses siendo el de Claroscube Expedition 33, hecho por ex desarrolladores de Ubisoft que, a palabras suyas, de haber presentado esta idea a la mega corporación, los habría mandado al caño. Aunque un caso parecido que yo disfruto más es el de Embark, un estudio fundado por el ex jefe de DICE de Electronic Arts que terminó creando The Finals, uno de los shooters más infravalorados con uno de los mejores tratos con el consumidor en la actualidad, y que próximamente van a sacar el shooter de extracción Ark Riders, el cual si bien no es gratis, espero poder probar un día de estos. Y una de las cosas más irónicas de estos proyectos es que su financiación se consigue de una forma que las grandes compañías por alguna razón no suelen optar, al menos no ahora, y es la venta de mercancía. Un modelo que durante muchos años fue el estándar para las megaproducciones, y hasta se podría decir que era su principal negocio, pues no hay que olvidar que muchas series icónicas de antaño eran más que nada comerciales glorificados de juguetes, pero por alguna razón muchas de las series de grandes estudios no la llevan a cabo, al menos no de forma tradicional, pues por si no lo saben, series como Gravity Falls o Amphibia batallaron para tener su propia merch. La ya mencionada casa Búho no tuvo hasta un año después de finalizarse, y hasta una vez me encontré con diseños para juguetes y coleccionables de Galaxia Wonder hechos por el propio Craig McCracken, que Disney jamás aprobó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En cambio tienes estos estudios relativamente pequeños como Glitch que apenas sacando el piloto de una serie ya lanzan mercancía de esta, y con eso obtienen la financiación de la misma. Y es gracioso porque ellos no producen series para niños, sino para adultos. O sea, por más infantil que se vean sus productos, técnicamente no son para niños. Digo, yo no le compraría a mi hijo un peluche de esto. O también Mob Entertainment, los creadores de Poppy Playtime lanzando merch de sus personajes cada capítulo nuevo. Y quizás no encuentres esta merch en tiendas minoristas o en algún mercado local, al menos no la legal. Pero de que aparentemente vende bien,
Pues sí. De hecho, para quien no lo sepa, la tienda oficial de Glitch está en moneda local y las tarifas de importación no son tan caras como creía. Aunque quizás la mejor parte de este contenido independiente y completa o parcialmente alejado de estas megacorporaciones es que posee una libertad creativa total y completamente genuina, la cual no recae en algún tipo de censura tanto gráfica como política. Por lo mismo, las personas y compañías que dirigen estos proyectos no están obligados a cumplir algún tipo de agenda o cuota, lo cual no se traduce en cero inclusión de alguna diversidad. Al contrario, muchos de estos proyectos gozan de una buena diversidad de personajes que no entorpecen la trama, sino que la enriquecen, y dado que no están en el centro mediático, no son o al menos no suelen ser objetos de burlas y ataques de los medios tradicionales, ni de los canales amarillistas que buscan crear contenido provocativo con cualquier tontería que hagan las megacorporaciones, así sea la cosa más insignificante y redundante. En serio, si estos y otros juegos y series hubieran sido lanzadas bajo el sello de Disney, Warner o Electronic Arts, habrían sido el blanco de muchos de estos medios y canales. Bueno, los más radicales siguen atacándolos, pero esos hay que ignorarlos. Y si los gamers no quieren waifus de chocolate protagonizando juegos AAA, entonces tendré que irme a los indies para tener esas waifus para mí solo. Y esto no lo estoy diciendo en broma, todos los juegos que han estado viendo son juegos indies capturados por mí de mi librería personal de Steam. Son juegos en su mayoría simples, tanto en gameplay como en gráficos, pero encantadores y divertidos, algo que muchos juegos AAA no pueden decir. Con todo esto, uno puede llegar a preguntarse, ¿cuándo es que las grandes compañías dejarán estos modelos, costumbres y tratos que claramente no han hecho más que manchar su imagen? Pues la respuesta, tristemente, es que puede que nunca, y es que como dije al principio, puede que su reputación esté aparentemente rota, pero eso no quita que sean financieramente exitosos, que al final es lo que a estas compañías y sus accionistas les importa. Mientras las secuelas, los remakes y las películas hechas por comité encabecen la taquilla año con año y se vuelvan tendencia en TikTok y demás, mientras las series mediocres de bajos costos sigan siendo rentables y den de qué hablar en redes, o las entregas anuales desabridas de deportes y shooters sigan encabezando la lista de los juegos más vendidos del año, temo que las compañías no tendrán motivos reales para dejar de hacer lo que hacen. Y lo cierto es que la gente en redes tampoco ayuda mucho a esta mentalidad, porque se quejan del peso y la mala optimización de los juegos y se burlan de sus costos elevados, pero a la vez andan comparando detalles insignificantes como que si tal juego se le ven los poros de la piel al personaje o si los disparos en el agua tienen los efectos bien detallados. Entonces el discurso de los gamers es contradictorio, porque dicen querer juegos divertidos, pero también quieren que sean súper realistas, pese a que dicho realismo no aporte nada al factor diversión y en muchos casos es solo un desperdicio de recursos. O sea, respóndanme esto, ¿creen en serio que Expedition 33 sería el éxito que es hoy si no tuviese ese look detallado y cinematográfico? ¿Creen que tendría la misma atención y las mismas ventas si se viera más cartoon o anime? ¿O quieren que les recuerde el lloriqueo en internet que hubo cuando Balatro se anunció como nominado a Juego del Año? En serio, mucha gente se negaba a creer que este juego estuviera nominado porque era un simple juego de cartas, según ellos. Así que estamos en ese punto en el que por más que nos quejemos, las grandes corporaciones siguen generando más dinero que los indies. Sigue habiendo más personas que prefieren comprar la franquicia anual de deportes o el COD del año antes que probar algo hecho con más cariño. Y eso no es realmente malo, cada uno disfruta las cosas que les gusta. Este video no está hecho para decirte que dejes de consumir series y películas de grandes producciones o que dejes de jugar AAA. Si a ti te gusta, está muy bien, yo tampoco voy a dejar de hacerlo. De hecho, también hay que reconocer que en las grandes producciones todavía hay proyectos que valen la pena. Aún hay series, películas y juegos que gozan de mucha calidad y merecen el éxito que tienen, o en ciertos casos deberían tener más éxito, porque luego pasan muy desapercibidos por la falta de visibilidad que tienen, y el hecho de que la gente se queda muy encasillada con ciertas IPs que muy difícilmente prueba cosas nuevas, a menos de que estén a cierto alcance. O sea, muchos se burlan de Sony por darle a Netflix a las guerreras K-pop, pero no nos hagamos. Si esa película se hubiese lanzado en cines, muy probablemente le habría ido igual que a Robot Salvaje o a Transformers One. Películas que también son muy amadas y queridas, pero ni de chiste generan lo mismo que una secuela pedorra de Disney.
y si le está yendo bien en los pocos cines en los que está, es porque el público general ya las conoce. Al final, el punto de este video es invitarte a que le des una oportunidad a probar cosas más nuevas y más pequeñas, que estén hechas con más cariño y valor artístico que lo que hacen las grandes corporaciones actualmente. Si a ti no te gusta lo que está haciendo Disney, Warner, Sony o X desarrolladora de juegos AAA, lo mejor que puedes hacer no es tirarle odio a cada cosa que sacan y dedicarte 24/7 a ello, porque el dinero les tapa los oídos. Lo mejor, en mi opinión, es buscar opciones más pequeñas de gente realmente dedicada, que sean lo que realmente tú estés buscando, porque ya existen esas opciones y la atención que les demos es lo que determinará que existan en el futuro cercano y lejano. Como alguien que sueña con crear su propia serie animada y demás proyectos, viví por mucho tiempo con la ilusión de trabajar para alguna de estas grandes compañías y realizar esos proyectos bajo su tutela. Pero para este punto, esa ilusión ya está más que destrozada, porque viendo cómo están las cosas, hasta temo presentarles esa idea, que ellos la aprueben y a la mera hora la cancelen y nomás no me dejen realizarla por otro medio, porque la IP es de ellos. Así que mis ambiciones ahora son más pequeñas, pero con la esperanza de no estar restringido de forma creativa. Aunque bueno, eso es un tema aparte. Y como una forma de probar el punto anterior, les comento que este es el primer video del canal en ser editado en DaVinci Resolve, un software de edición que, si bien no es de una corporación pequeña o independiente, sí es más amigable con el consumidor al contar con una versión completamente gratuita, lo que finalmente me aleja de las codiciosas y abusivas garras de la suite de Adobe después de estar casi 8 años con esta. Ahora dime tú, ¿qué piensas de todo lo que te acabo de comentar? Si es que estás de acuerdo en algo, si no estás de acuerdo en algo, y qué serie, película o juego indie consideras que merece más atención. Estaré leyéndote en los comentarios. Bueno, comunidad, creo que esos serían todos los regalos que recibí. Les agradezco a todos sus obsequios y dibujos tan bonitos. Flash, ¿no se te está olvidando el mío por acá? Drot, las almohadas van en el basurero en la parte de atrás. Oye, bastardo, coche, tu madre malagradecido. Eso es muy grosero de tu parte. Podré reciclar mis chistes, las ideas y poses de mis dibujos, pero mis regalos, cada uno de ellos es único y irrepetible. Así que no seas tan amargado y siéntate a ver esto, créeme que te encantará. Pues ya que, pero no creas que confío en tu palabra. Ándale, ábrelo. Rápido, Tex, incinera esto. Fumable. Muchas gracias a Drotesbots por este increíble cómic que espero que haya sido de su agrado. Digamos que yo lo disfruté de otra forma. Pero si ahora quieres conocer más sobre Caballeros de Buenavir, la serie de la que hemos estado hablando en este video, o conocer la copia de My Little Pony que podría ser considerada como superior, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y mis suscriptores en Twitch que apoyan directamente este contenido. Y muy próximamente puede que también incluya a los suscriptores de mi nuevo canal de Kick, en el que espero verlos un día de estos. Les dejaré el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y mi agradecimiento especial va para los miembros guardianes de la armonía, tales como Unibrony, OneMLP Fan, Edward, Titan Chase, Gaming Podcast, Gaming World, Gaming, J, Starshine, Carol Flor, Vizcar Mesada, Tiago Gaspar, Miwar y Mr. Revolver. ¡Muchas gracias!